Vamos a cambiar de tema. Ayer nos ocupamos en extenso de las derivaciones, de las repercusiones que había dejado la decisión del Gobierno Nacional de volver a aplicar las retenciones a los cereales en la República Argentina. Una medida transitoria que duró apenas 48 horas y que resultó ser un verdadero negocio para 12 empresas agroexportadoras, muchas de ellas de capitales extranjeros que operan en territorio argentino. Los productores lo vieron de lejos. Esto ha generado mucho malestar en las entidades del campo y en las bases por sobre todas las cosas, porque entienden que ha habido una necesidad de priorizar el interés financiero de muchas de estas compañías por sobre los sectores que trabajan en el área rural. Vamos a hablar con una persona que hace mucho tiempo que no lo hacemos, pero que hemos convocado en el día de hoy para conocer algunos detalles del informe que ha elaborado el equipo MATE. Estamos en contacto con Sergio Arelovich, que es economista en la ciudad de Rosario, si se quiere un amigo de la casa también. Sergio, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Maxi? Buenas noches. Bueno, gracias por la atención. Contanos algunos pormenores y detalles del contenido de este informe que ustedes han elaborado, que muestra a las claras, una vez más, el beneficio que se le ha otorgado a los sectores concentrados de la economía argentina. Bueno, una sugerencia es mirar no solamente este momento, sino mirar lo que pasó durante el año 2025, desde el 1 de enero, porque hubo otras dos rebajas. Esta es mucho más importante desde el punto de vista de su magnitud y alcance. Lo claro que en esta última, que se ha agregado una suma importante, tiene como primer impacto, y me parece que es lo que hay que señalar con mayúsculas, tiene como primer impacto una reducción brutal de la recaudación del Estado Nacional. Por lo tanto, aquella afirmación de Milei cuando subió al gobierno, que dijo que no hay plata, plata hay. En todo caso, plata hay para algunas cosas y para otras no. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos recorrido durante todo el 2025 el impacto de las reducciones que hubo de derechos de exportación, y en este caso con una alícuota igual a cero, y nos da algo más de 3.000 millones de dólares. El Estado Nacional ha dejado de percibir por este concepto, si querés traducirlo a pesos, más de 4 billones de pesos. En segundo lugar, en todo caso, esto tiene un impacto en materia de distribución, es decir, quién se benefició y quién la vio pasar. Tal como vos decías, hay una desazón por parte de los productores agropecuarios, sobre todo porque en esta última instancia, quien se quedó fundamentalmente con el beneficio de la reducción a cero de las alícuotas fue un puñado muy chico de empresas, todas agroexportadoras, fundamentalmente de capital extranjero, con lo cual esto no va a tener ningún tipo de retorno, y no solamente eso, sino que va a tener un conjunto de efectos para el conjunto de actores que pretenden ser partícipes del beneficio de la reducción. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los productores. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ver cómo son los permisos de embarque, o en todo caso, qué es lo que dicen las declaraciones juradas de venta al exterior de aquí en adelante respecto de la soja, no solamente de las hojas, pero fundamentalmente de las hojas, que explica más del 80% de toda esta partida, desde aquí hasta finales del 2026. ¿Y qué tenemos allí? Bueno, que estas declaraciones juradas dicen que en el mes de octubre van a exportarse el 9% de todo lo declarado en estas declaraciones, un 20% en noviembre, un 50% de diciembre y todo el resto a lo largo del año 2026. Quiere decir que este conjunto de empresas muy reducida tuvo un beneficio. Este beneficio no implica una exportación inmediata, sino que implica una promesa de exportación que va a ocurrir al menos con esta traza temporal que yo planteaba hace un rato, pero el beneficio de entrada implica una generación de ganancias muy fuerte, que además ya tiene como una especie de preanuncio de cuál sería el destino en función del análisis que nosotros hicimos de los balances de este grupo de empresas, y reitero, fundamentalmente las extranjeras. Sergio, Nombre y apellido, ahí sí. ¿Es legal esto, es poder vender lo que han hecho las exportadoras, vender sin contar con el stock necesario? Sí, por supuesto, es una promesa de exportación. No es la primera vez. En todo caso, uno podría discutir si es pertinente. Es legal. En mi opinión, no es pertinente en función de que permite este tipo de maniobras. Pero bueno, es lo que hay. Por eso estas declaraciones incluso dejan al descubierto de cómo será la tenencia de granos para facilitar las exportaciones prometidas. Y es claro que en la mayoría de estas exportaciones esos granos no están. No solo las exportaciones están prometidas, sino que los granos, para poder ser exportados bajo la forma de granos o bajo la forma de algún tipo de subproducto, no están a mano y van a ser comprados. Obviamente uno podría suponer, o uno permite con toda legitimidad suponer, que cuando efectivamente se compren los granos, estos granos
que van a vender los productores van a sufrir una deducción, y es la deducción de los derechos de exportación que ya están nuevamente vigentes como consecuencia del uso del cupo de los 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, abrirá un nuevo capítulo en el conflicto, ¿no? Ibas a mencionar cada una de las empresas, alguna de ellas que operan en territorio santafesino. Bueno, que operan en todo el país. Hay, por supuesto, de diferente tamaño, pero las grandes son 7. Son AGD, son Bunge, Cargill, Cofco, LDC, el de Dreyfus, Molinos Agro y Viterra. Viterra y Bunge también hay que aclararlo, es la misma empresa, porque hay una fusión a nivel global que en el caso argentino aún no se cristalizó, pero se trata de la misma compañía. Por lo tanto, quien lidera el beneficio de todo esto es la unión de Bunge más Viterra, ¿no? Decíamos recién el malestar que se expresó en las últimas horas por parte de las bases, de los sectores vinculados a la producción. ¿Es esto una burla, un engaño u otra operación financiera del gobierno? Mira, la verdad que no lo sé, uno podría suponer varias cosas, puede suponer eso, puede suponer también que quien redactó esto no conoce cómo funcionan las cosas en esta cadena de valor. Yo no me animaría a dar una explicación de por qué hicieron esto de este modo, pero a partir de la lectura de la propia norma que lo estableció, que estableció la alícuota cero y con los dos parámetros de corte, 31 de octubre o 7.000 millones de dólares, es claro que no conocen o que figuran como desconocedores de cómo opera el funcionamiento dentro de esta cadena de valor, ¿no? Claro. Y sí quiero resaltar además que lo principal de este tipo de operaciones se refiere a la soja y en menor medida a otro tipo de cereales. Contanos dónde se puede ubicar este informe y conocer el contenido que han elaborado. Bueno, estamos agregando algunas cosas para que sea completo y bien detallado para entendimiento del público. Los pueden ver en nuestra página en las próximas 24 horas en mateconomia.com.ar. Bien, perfecto. Te agradecemos por el contacto, Sergio. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, feliz aniversario. Gracias, muy amable. Sergio Arelovich, una persona que estuvo muy vinculada, por supuesto, a las columnas económicas aquí en el canal, que formó parte a lo largo de estos 9 años y es método de consulta permanente respecto a lo que está sucediendo en materia económica y en este caso puntual con estas idas y vueltas por parte del gobierno nacional que siguen afectando y perjudicando al interior productivo.